Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa Hablando con Dios, que cada lunes al ser las 5 de la tarde, Casa de Bendición lleva hacia todos ustedes con el fin de edificar sus familias y de aportar valor espiritual, consuelo y crecimiento en su hogar y en su familia. Esperamos que esta palabra que nosotros compartimos le sea de bendición a usted y a su familia. Les recordamos que Casa de Bendición es un ministerio que realiza diferentes reuniones para la formación de personas de acuerdo a la palabra de Dios, y tenemos varias reuniones a través de toda la semana. Algunas son presenciales y en otras ocasiones también puede usted conectarse al Zoom de Casa de Bendición para que podamos compartir juntos como comunidad la palabra de Dios. Agradecemos profundamente a ustedes su presencia y este tiempo que ha decidido usted entregarle al Señor, ¿verdad? Que es un tiempo que le va a ser retribuido grandemente por el amor del Señor. Igualmente, agradecemos a Radio Costa Rica por la oportunidad que nos da de poder presentar y hacer llegar a ustedes cada edición de este programa que realizamos con mucho amor para el servicio del Señor y que sea de bendición para ustedes. Hoy su servidora Ana Cristina Solís va a estar con ustedes compartiendo una palabrita y pueden tomar notas si ustedes gustan de las citas bíblicas que vamos a estudiar, y puede también guardarlo para que usted posteriormente lo pueda estudiar. También si usted desea utilizar esta plataforma de este espacio para ofrecer sus servicios, o si no, para ofrecer sus productos, puede llamar al teléfono 8318-7361 para que pueda utilizar también este medio de presentación de sus productos o de sus servicios. En esta ocasión vamos a conversar un poco de la cruz y vamos a hablar de qué significa la locura de la cruz, la locura del amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y nos vamos a basar en la cita que está en 1 Corintios 1, del 18 al 25. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es saber
a nosotros, es potencia de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque no por haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a un Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hablar un poco de esto, de la sabiduría y de la locura de la cruz, ¿verdad? Sabemos que la profundidad del amor de Dios, de haberse entregado en la cruz del Calvario, en amor hacia personas que son pecadoras como todos y cada uno de nosotros, es algo ilógico, ¿verdad? Es algo lógico a nuestra sabiduría y a nuestro pensar y a nuestro pensamiento humano. ¿A quién se le ocurriría? Solo a un Dios que ama profundamente a su pueblo que ha escogido y a sus hijos que se han equivocado. Él quiere darse en esa cruz por amor. Entonces eso, predicar ese tipo de amor pareciera como que no es sabio. Nosotros los seres humanos somos muy cuadrados, somos muy, trabajamos con la mente en 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, pero en Dios las cosas no son así. Y el amor de Dios, que no se deja ganar en generosidad, nos revela cómo Él a través de la cruz nos salva y cómo a través de la cruz Él nos da un mensaje para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué significa morir en la cruz antiguamente? En la antigua Roma la crucifixión era la pena de muerte más humillante y atroz. Estaba reservada para los esclavos y también para todo aquel que desafiase al imperio. Jesús de Nazaret fue uno de ellos. Qué increíble, o sea, cómo el Señor se humilló al punto de morir como si fuera lo peor, ¿verdad? Cargando nuestra debilidad, se humilló para que usted fuera exaltado y yo también. Entregó su vida para salvar la nuestra y no solo darnos bendición en esta vida, sino una vida eterna, porque el Señor se da una y otra vez, se da en generosidad. Entonces, a veces no profundizamos en todo lo que significa la cruz. A veces la colgamos en nuestro pecho, a veces la tenemos de adorno en una salita o bien en un sitio donde oramos, pero a veces lo vemos tan liviano y no profundizamos en lo que significa y lo que es toda esta entrega, ¿verdad? Que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Sobre la cruz podemos apreciar 3 puntos importantes que el Señor nos enseña y que nos revela en esa decisión que Él tomó de entregar la vida por todos y cada uno de nosotros. El primero es que seguir a Cristo, cargar con la cruz de Él y seguirlo a como Él lo hizo, es una decisión voluntaria. El Señor no nos obliga a nosotros, ni nadie obligó a Él a venir a cargar la cruz. Él lo hizo en su propia voluntad y en su propia misericordia para cada uno de nosotros. Él toma la cruz y la lleva con amor, venciendo sus emociones, venciendo sus miedos, teniendo dominio de sí mismo, porque sabemos
que en el Getsemaní el Señor tuvo momentos muy difíciles y tuvo dudas y tuvo temor y tuvo miedo, pero Él logra tomar esa cruz y llevarla hasta el final. Él logra tener dominio de sus propias emociones y continúa hacia el cumplimiento de su misión. El tercer punto es que nosotros debemos seguir los pasos que Él nos enseña en esa entrega en la cruz del Calvario. Cumplir los mandamientos del Señor, seguir a Jesús en los pasos y en lo que Él a nosotros nos ha enseñado a través de toda la predicación, que redunda siempre en el amor de Dios, en el amor a Dios y el amor a todas las personas. Hay una palabra que está en Gálatas 6, del 11 al 18. Vamos a buscarla y vamos a analizarla un poquito. Usted lo puede buscar, Gálatas, y si no lo puede anotar, para que pueda hacer sus estudios posteriormente. Eso está en el Nuevo Testamento, en las cartas atrás, en la carta de Pablo a los Gálatas. Y vamos a ver qué nos dice en esta cita bíblica sobre la cruz y sobre qué significa, ¿verdad?, gloriarnos en la cruz. Vamos a ver. Vamos a buscarla, por acá está. Ya se me perdió, pero ahorita aparece. A ver, aquí es una carta pequeña. Bueno, vamos a ver. Gálatas 6, del 11 al 18. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen con lo que la ley dice. En cambio, quienes quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de haberlos obligados a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo, porque esa era una obligación para suponerse convertido o creyente, ¿verdad? Pero él dice luego en el 14, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no circuncidados. Lo que sí vale es haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los de Israel de Dios. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos y cada uno de ustedes. Palabra de Dios. Entonces ahí nos habla de que si nosotros nos vamos a gloriar, debemos gloriarnos de la cruz. ¿Y qué significa gloriarse en la cruz? Significa seguir a Jesús desde su propia vulnerabilidad, porque sabemos que nosotros somos vulnerables, somos pequeños, pero hemos decidido aún en nuestra pequeñez seguirle con sus propios clavos y sin renunciar a la cruz que nos ha tocado llevar. De hecho, la condición que pone Jesús para sus discípulos es tomar su propia cruz. Gloriarse de la cruz es también reconocer que el mal no tiene la última palabra,
que hemos sido, al reconocer a Jesús como nuestro Señor, hemos renunciado al mundo y nos hemos puesto la camiseta del Evangelio, la misma camiseta que se pone Jesús, porque sería muy ilógico que yo use una camiseta de otro equipo que no sea el mío, pues nosotros somos del equipo de Jesucristo, de los valientes guerreros que nos enfrentamos aún al mundo, pero que seguimos los pasos de Él y que tomamos nuestra propia cruz y lo que nos ha tocado vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a pesar de las dificultades seguimos adelante. Gloriarse en la cruz también es cuando nosotros, por la enseñanza que nos da la misma cruz, podemos extender el amor de Cristo a las demás personas, quitar de nosotros todo el egoísmo que nos hace pensar solo en nosotros, sino que ese amor que el Señor nos da lo podamos extender hacia las demás personas. Reconocer también la centralidad de la cruz de Cristo y que por ella el mundo está crucificado para el creyente y el creyente para el mundo. Eso es algo muy importante porque nosotros no podemos estar en dos bandos. Yo no puedo estar en el mundo un pie y en lo espiritual. Los domingos en misa o en el culto con las cosas de Dios y el resto de la semana con el mundo. Aquí, cuando nos habla de ser crucificados, que nosotros hemos sido crucificados con Cristo y que hemos sido crucificados del mundo, significa totalmente apartados, totalmente separados, aun cuando eso nos cueste el rechazo de las personas, la crítica de muchas personas, el bullying, lo que sea, nosotros hemos renunciado al mundo. Y no se vale en las cosas espirituales estar a medias tintas, porque bien lo dice el Señor, que Él vomita a los tibios. Es mejor, o dentro del punto de vista de qué sería lo más conveniente, es mejor, si una persona está mal es porque no conoce de Dios, pero es totalmente inconcebible que nosotros que ya hemos avanzado en la palabra y tenemos un conocimiento, nos podamos codear con el mundo, porque sabemos que el mundo, lo que está allá afuera, es totalmente contrario a lo que el Señor nos enseña en su cruz. También en punto número 2, aceptar que debemos gloriarnos en la cruz, significa aceptar la doctrina de la justificación por la fe, que hace al creyente una nueva creación hecha por Dios, no por esfuerzo humano, sino por gracia de Dios. Cuando hablamos de justificación por la fe, sabemos que no es que nosotros merecemos que el Señor muriera por nosotros y nos salvara en la cruz del Calvario, sino que eso fue dado por amor, por gracia y misericordia de Dios, y que nosotros no hemos hecho ni no hemos hecho nada, ni podríamos hacer nada para ganarnos eso, porque somos tan defectuosos que nosotros todo, por más esfuerzo que hagamos, sería imposible para nosotros alcanzar el premio, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. En Filipenses, también lo vamos a buscar, Filipenses, para que tome nota usted y lo escriba por ahí, Filipenses 3:18. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta cita. Dice la palabra de Dios. Tenemos que recordar nuestra condición. Nosotros no pertenecemos a este mundo, estamos de paso. Tenemos que tener eso muy presente, no arraigarnos en nada de este mundo porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra, ya les he dicho muchas veces y ahora te lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición.
Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros, ciudadanos del cielo, estamos esperando que del cielo venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene de dominar a todas las cosas. Entonces, palabra de Dios, entonces nosotros renunciamos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, los enemigos de la cruz son las personas egoístas que piensan que pueden adquirir su bien o pueden alcanzar la paz o su felicidad con los bienes de esta tierra, con el dinero, que dependen de la felicidad de otra persona y no de Dios, y que creen que a través de todas esas llenuras vacías que son pasajeras, pierden de vista el verdadero tesoro que es el amor dado y la salvación dada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, si somos enemigos de la cruz y nos volvemos amigos del mundo, definitivamente es la perdición lo que nos espera. Pero nosotros hoy estamos aquí porque estamos aprendiendo y queremos tomar nuestra cruz, renunciar a nuestros propios apetitos, ¿verdad? Porque tomar la cruz puede significar también ese dominio de sus propias emociones, de sus propios pensamientos, de sus ideas que son inclinadas por el dominio de la carne, por ese deseo de venganza que a veces hay en nosotros, ese deseo de no perdonar, deseo de venganza, todas las cosas que surgen de la carne, tenemos que someterlas a la obediencia de Cristo. Y todo eso conlleva un esfuerzo y un morir a nosotros mismos, un taparnos la boca para no decir lo que yo iba a decir, porque tengo un dominio, porque esa palabra no va a edificar. Todo eso es morir a mí mismo y gloriarme en la cruz. La cruz significa que no nos gloriamos en nosotros mismos ni en las cosas vergonzosas que elegimos hacer, sino que nos gloriamos en el Señor y en lo que Él ha hecho por nosotros. Los enemigos de la cruz tienen la mente puesta en las cosas terrenales. La vida se trata de aquí y ahora. Hay muchas personas que están desesperadas por disfrutar la vida de una forma equivocada, porque no han pensado y se les ha olvidado que después de aquí, que nosotros somos eternos y que estamos de paso acá y posteriormente vamos o hacia la eternidad con Cristo o hacia la eternidad sin Él, que es lo peor, ¿verdad? Los enemigos de la cruz, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente, viven para agradarse a sí mismo y no a Dios. En lugar de vivir una vida crucificada para servir a Dios y a los demás, viven para servirse a sí mismo, viven para el placer y su Dios es como su vientre, o sea, su vientre porque en él se gestan ideas, pensamientos, decisiones y proyectos que no tienen nada que ver. Cuando nos dejamos llevar por el placer, cuando dejamos que una idea entre a nuestra mente, baje a nuestro corazón y luego a nuestro vientre para dar a luz el pecado, ¿verdad? Se dan el capricho de lo que quieren y no tienen dominio de sí mismos, sirven o viven nada más para satisfacer sus necesidades, se han olvidado del prójimo y viven para sí mismos, para agradarse a sí mismos y para dar rienda suelta a los placeres de su propia carne. Una cosa importante acerca de la cruz es la forma. Nosotros hemos visto la forma que tiene la cruz. Es una
forma geográfica totalmente perfecta, en una unidad, y significa, o sea, están las dos partes, que es la parte vertical, la línea vertical y la parte horizontal, perfectamente unidas. Es una figura muy sencilla, pero que representa muchísimo. Esos dos ejes están integrados en una sola unidad perfecta, y vamos a ver lo que significan esos dos ejes en Cristo Jesús. Nos revela, ¿verdad? La misma cruz y la misma figura de la cruz nos revela la vida de Jesús y nos revela a nosotros como en un gráfico cuál debe ser nuestra vida también. En la forma vertical, ¿verdad? De la cruz, el Señor nos enseña su relación con el Padre. Él fue un hombre, fue Dios que se hizo hombre, pero tuvo una relación íntima y personal con su Padre, como la tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. Era una relación de obediencia, de sometimiento en todos los sentidos, por el amor que había entre él y su Padre y el amor que había para todos los seres humanos. Es un amor que solo puede explicarse a la luz del Espíritu Santo, porque eso no puede ser entendido por nuestra razón humana. Es esa relación del Hijo y el Padre, y cuya magnitud fue dada y fue concretada, digámoslo así, en el Gólgota, cuando Él se entrega, ¿verdad? Cuando Él se entrega totalmente a nosotros. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:8. Entonces vamos con la figura, primero con la figura vertical, ¿verdad? Que es esa relación íntima con el Padre, que es la relación que nosotros debemos tener con Él siempre, no un día, sino todos los días de nuestra vida, así como lo hizo el Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:8. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Entonces, esa sumisión de Jesús radica en esa obediencia, y aquí dice que es sufriendo, porque tuvo que, igual que nosotros, dominar la carne, dominar las emociones, someter el miedo y confiar en Dios en todo momento. Entonces, ahí está ese respaldo. Luego nos vamos a la figura horizontal, ¿verdad? Que representa la relación con los hermanos. Ese hermano nuestro, ese hermano mayor que se revela a nosotros en la más perfecta fraternidad y fidelidad hacia sus hermanos, porque Él nos ama, porque somos una familia en Cristo, y Él como hermano mayor se entrega en esa fraternidad para salvarnos y hacernos a nosotros revelar la palabra del Padre y el conocimiento del Padre para nuestra propia salvación. Cuando Él muere en la cruz, Él no solo consigue la redención de su propio cuerpo, que vuelve a la derecha del Padre a estar glorioso, sino que Él nos lleva, y siempre desde que Él vino a hacerse hombre por medio de la encarnación, ¿verdad? La Virgen, Él tenía una misión, y era llevarnos al conocimiento de Dios para darnos no solo vida en abundancia en este mundo, sino la vida eterna, la vida perfecta y la vida eterna. Entonces, ese amor, esa fidelidad de Jesucristo para con nosotros, es la que nosotros debemos de preservar y llevar a los demás. Estar en una sintonía con el Padre hace que nuestra fidelidad a Él sea el celo por las almas. Cuando usted tiene conocimiento de Dios en esa relación personal, usted no puede callar, usted tiene que llevar eso a sus hermanos,
porque a usted le urge, porque es urgente que sean muchas personas las que se salven, porque es urgente que usted tome esa camiseta, se la ponga y sea un guerrero y un embajador de Cristo, como dice la palabra, llevando el conocimiento y de todo lo que aprendemos a las demás personas. Y estar en una obediencia sería el punto vertical y el punto horizontal en un servicio para alcanzar a todos los hermanos. Entonces, tenemos que tener la vocación de vivir y de encontrar contentamiento en una relación con Dios como hijos y en una relación con todos y cada uno de nuestros hermanos, así como lo hizo Jesucristo. Nosotros y el mundo actual, ¿verdad? La sociedad actual se ha dedicado a desarmar la cruz. Decíamos que la cruz es una figura cuyos dos ejes están perfectamente unidos. Tienen que estar perfectamente unidos porque representan el amor al Padre, la unidad con el Padre, la comunión con el Padre, el conocimiento del Padre, el conocimiento de la verdad y el eje horizontal que es llevar ese conocimiento, ese servicio a los demás. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la sociedad presente y en el mundo actual? Nosotros nos hemos encargado de desarmar la cruz, de amputar esa relación con Dios en una sociedad actual, en una sociedad política, social, familiar, en donde hemos desprendido ese perfil vertical, ese eje vertical. El hombre en su desobediencia y terquedad ha querido amputar y querer alcanzar la felicidad y alcanzar la plenitud por su propio medio y no por esa unidad con Dios. Por eso es que ya la sociedad, la política, todavía algunas áreas de la medicina quieren sacar a Dios, y en las familias está pasando. En las familias ya nadie quiere hablar de Dios, ya para nadie nada es pecado, ya nadie quiere reunirse para orar, ya todo el mundo vive su propia individualidad, ya cada uno busca su vida personal en sí misma y se olvidó del prójimo. Cada uno sálvese como pueda. Y por eso el mundo está de cabeza, y por eso los pueblos sufren, y por eso en las políticas y en los países, en la jerarquía de gobiernos, han sacado a Dios. En algún momento el Señor gobernaba a través del presidente o del reinado que hubiera, porque era él el que dirigía con el temor y temblor de lo que representa lo que es el gobierno de un pueblo que está que Dios ha puesto en las manos de una persona. Entonces, ese temor santo hacia Dios hacía que la fidelidad y la cobertura y el cuidado del pueblo estuvieran acordes a lo que el Señor establecía. Ahora no, ahora son otro tipo de intereses en donde a los gobiernos, a la sociedad civil, incluso a las mismas familias, no les interesa y no les conviene meter a Dios, porque Dios es orden, porque Dios es amor, porque Dios es libertad, porque Dios es compartir, y el hombre en su egoísmo ha querido satisfacerse a sí mismo a costa de lo que sea. Entonces, eso es lo que ha pasado, y por eso es que el mundo está como está. Muchas veces las personas dicen, yo vivo para mí, yo no sé lo que le está pasando al otro, yo vivo mi vida y que cada uno corra y viva como pueda, que se salve como pueda, pero así no es. Tenemos que encontrar también esa relación con todos y cada uno de los hermanos. Cuando el hombre quiere resolver su felicidad a través de su propio esfuerzo y pierde esa relación con Dios, nunca la va a alcanzar, porque la plenitud perfecta en el ser humano y en la convivencia y en los matrimonios y en la sociedad se va a dar. Esa perfección y ese éxito se va a dar mientras usted tenga
ese eje vertical, pero lo hemos querido sacar de nuestras vidas y es un total desastre. Si no es así, ¿verdad? Si no amputamos la parte vertical, a veces amputamos la parte horizontal. Entonces el egoísmo que hay en nuestros corazones hace que nosotros pensemos en nosotros mismos y nos olvidemos de los demás. Entonces, muchas veces queremos tener una relación con Dios para mí, para resolver mis situaciones, para que Dios cumpla mis deseos, haga los milagros que necesito que me haga a mí, pienso en mí, pero pierdo de vista a las demás personas. O bien recibo y recibo y recibo y no soy capaz de llevar ese conocimiento a las demás personas. No ha nacido en mí ese celo por las almas, porque esa unidad tiene que ser perfecta en la cruz, unidad con el Padre y unidad con los hermanos. Entonces, cuando yo pienso solo en mí y pierdo lo que es el celo por las almas, pienso solo en mi bienestar, entonces estoy amputando la cruz y eso es lo que el Señor no quiere y lo que nos recuerda en esta tarde. Tener unidad con el Padre y del Padre baja el conocimiento de la verdad hacia nosotros y de nosotros a través del servicio, toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa verdad, poderla trasladar a nuestros hermanos, porque somos un solo cuerpo, o sea, Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Todas las partes del cuerpo son importantes y no podemos estar amputando el cuerpo de Cristo. Dios es generoso, o sea, Él a través de la historia de la salvación vemos cómo Jesús no se ha dejado ganar en generosidad y a través de la vida de Jesucristo nos ha enseñado lo que es dar, lo que es ceder, lo que es donar, algo que nos cuesta a nosotros como seres humanos. Somos egoístas, nos cuesta donar, nos cuesta darnos, nos cuesta entregar siempre hacia adentro, nunca pensamos de dar a otros, sino siempre pensamos, pero el Señor Jesús, a través de toda su vida en la tierra y en esos 3 años de ministerio, nos enseña lo que es la generosidad. Y el Señor, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es la vida en esta tierra, es algo precioso, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que nosotros podamos vivir, si nosotros tenemos todavía una sensibilidad a lo que es el mundo, a lo que es la vida, a lo que son los niños, a lo que es la creación, la vida es bella, preciosa. El don de la vida debe ser apreciado por nosotros desde que abrimos los ojos. Es un regalo inmerecido, es un don de Dios para nuestras vidas. Y el Señor no solo nos da, qué sé yo, lo que el Señor tenga destinado, 60, 70, 80, lo que Él nos haya destinado tener en esta tierra, sea mucho, sea poco, es algo demasiado hermoso. La vida es hermosa. Las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida son grandes, son mayores las bendiciones que las aflicciones que hemos tenido. Pero Él no se queda con eso, Él no solo quiere darnos una vida terrenal de un tiempo, Él nos da la vida eterna. Él quiere que estemos con Él en la eternidad. Él quiere que gocemos de este mundo y de los disfrutes que hay en esta tierra, a pesar de, pero Él nos promete y se fue para preparar un lugar mejor, para darnos una eternidad. O sea, pensemos en lo que es la dimensión de la eternidad, eternidad, felicidad eterna a la par del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eternidad y paz es lo que nos espera y lo que Él está preparando para todos y cada uno de nosotros. Entonces, a través también de la obediencia y de la vida de Jesucristo, Él nos enseña cómo Él, a través de todo este tramo, de todo su ministerio y desde que Él apareció en la tierra, fue dar.
los milagros, dio el pan, dio su propio cuerpo. No tenía nada para sí porque él no se aferró a nada. Bien dice él, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. A pesar de ser el dueño, él no se aferró a nada. Él no se aferró a nada. Entonces, a través de ese camino hacia el Gólgota, él nos fue enseñando también cómo él se fue dando. En primer lugar, dándonos el Padre a lo más valioso que tenía, que es su Hijo Jesucristo, para que muriera por nosotros. O sea, ni siquiera es entendible a nuestra mente humana lo que significa que Él hubiera dado, y nosotros que somos padres, sabemos lo que representa un hijo y lo que, o sea, tenemos una leve idea de lo que pudo sentir el Señor a entregar el Padre a su Hijo para la salvación de todos esos otros hijos. Entregó lo más preciado y lo más valioso que fue su Hijo. A través de todo el calvario de la crucifixión vemos cómo Él fue despojándose poco a poco de lo único que tenía, de lo poco que tenía. Vemos cómo a Él lo despojaron de sus ropas. Él entregó sus ropas. Él se fue despojando, entregó sus ropas. Cuando tuvieron que el mismo pueblo elegir si soltaban a Barrabás o soltaban a Él, Él cedió su libertad para que fuera liberado un criminal. Cedió su libertad porque Él tomó el lugar del criminal para ser crucificado en la cruz del Calvario. Cuando Él iba caminando con esa cruz, iba derramando cada gota de su sangre, de su agua, de su cuerpo, la iba entregando gota a gota por usted y por mí. La fue entregando hasta quedar sin una sola, hasta que Él casi no tenía sangre porque la fue derramando toda por usted y por mí. Y luego cuando dice en Lucas 23:46 que Él entrega su espíritu, fue la parte gloriosa y maravillosa que nos entregó su espíritu. Se lo entregó al Padre, pero no para que fuera llevado hacia la derecha de Él, sino para que ese Espíritu Santo estuviera con nosotros como el defensor, como el ayudador, como el que nos va a revelar su palabra, el que nos va a redarguir cuando es necesario. Él lo dio absolutamente todo hasta el último momento de su vida. En una muerte en donde Él se entrega y va donando paulatinamente todo, todo para nosotros. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, le donó la eternidad al bandido que se arrepintió, que estaba a la par y que en unos cuantos segundos logró la salvación. Le donó la vida eterna, no solo al malhechor, sino a nosotros mismos. Cuando Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, nos estaba perdonando a nosotros, nos estaba cediendo, entregando, donando. Y no solo a esos que lo crucificaron, sino fue un perdón para toda la eternidad del pasado, del presente y del futuro. Un perfecto y eterno perdón. Luego, a través de la última cena, ¿verdad? En donde Él entrega el pan de su palabra, que es la Eucaristía, y también ese alimento, que es la palabra de Dios que debe acompañarnos en cada momento de nuestras vidas. Él la deja, la dona para que nosotros seamos alimentados. Él dice en la última cena, esta es mi carne y esta es mi sangre que se entrega por todos y cada uno de ustedes. Luego, en los últimos momentos de su crucifixión, ¿verdad? En el momento fundamental en donde Él entrega su espíritu, Él da un vistazo. Él da un vistazo y dice, misión cumplida. Y Él dice, todo está consumado. Todo fue cumplido conforme a la voluntad de Dios. Y Él dice, entrego mi espíritu.
y nos hace a nosotros a través de ese espíritu, no solo nos entrega el espíritu, sino que nos hace herederos y coherederos con él, nos hace iguales, nos da esa misma hermandad y unidad y jerarquía de un hijo de Dios que a veces ni siquiera logramos valorar y a veces ni siquiera vivimos amargados, vivimos en depresión porque no hemos encontrado la perfecta dignidad que fue dada por Jesucristo en esa cruz del Calvario. Nos hace iguales para transformarnos y seguir sus propios caminos. Que esa es la donación capital, la donación extrema, que nosotros nos convirtamos no solamente en criaturas de Dios, sino en hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Y todavía se convierte Él en nuestro sacerdote, que constantemente está abogando por nosotros y que cuando se presenta delante del Padre se pone Él para ser justificados nosotros y que el Padre vea la sangre de Cristo derramada, vea su cuerpo crucificado para que usted sea justificado, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios no tiene límite. Él cumplió su misión por amor a nosotros y llegó al final del plan que Dios estableció para él, y él se dio en una fidelidad al extremo, sin medir, sin egoísmo, dándolo absolutamente todo. Entonces, todo esto nos hace reflexionar a nosotros en nuestro egoísmo y cómo nosotros a veces pensamos en nosotros, somos egocentristas, queremos un Dios para que me resuelva mis situaciones, pero nos hemos olvidado del servicio. Nosotros somos verdaderos embajadores y hemos renunciado a todo lo que es el mundo para llevar una línea directa con el Padre de acuerdo a su palabra y no lo que a mí me dé la gana, para cumplir en obediencia y en sumisión lo que el Señor me envía, a amar al Padre, a ser como el Hijo, a llegar a esa estatura del varón perfecto, dice la palabra, y a entregarme en servicio por todos y cada uno de los hermanos. Dice la palabra en Santiago 1, 17, 18, que nosotros debemos ser hacedores de su palabra. No debemos ser los que predicamos su palabra, sino la que la ponemos por obra, porque de nada vale tener un conocimiento humano de la palabra como si fuera un libro, sino que nos conviene a nosotros conocer y cumplir la palabra, cumplirla y hacer la vida en nuestras vidas, porque de nada nos sirve tener el conocimiento y conocer mucho y saberme de tapa a tapa la palabra de Dios si yo no la pongo por obra y si yo no la pongo en práctica. Y muchas veces cada una de las pruebas y cada una de nuestras vidas suceden cosas en donde usted tiene que poner en práctica lo que ha aprendido en la palabra. Dice Santiago 1, 17, 18, y con eso termino. Dice la palabra: queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios siempre es el mismo. En él no hay variación ni oscurecimiento. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de la creación. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despóngense ustedes de toda impureza y maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado en
en cada uno de ustedes. O sea, nosotros tenemos que ser oidores de la palabra, pero más hacedores en nuestra vida de la palabra. Y concluyo con esta cita y vamos a orar para pedirle al Señor que podamos nosotros llegar a esa estatura del varón perfecto que Dios exige de nosotros, que nos va a llevar a la perfección de la vida eterna. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos confronta y que nos recuerda nuestra posición en nuestra vida y la posición en nuestro propósito en esta tierra, de tener unidad contigo, Señor, y hacia los hermanos de una forma horizontal, en donde nosotros somos comunicadores de lo que tú nos revelas a través del amor y del celo por cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por la entrega excelsa dada en la cruz del Calvario. Gracias por esa cruz, Señor. Queremos seguir esa cruz, queremos tener dominio de nosotros para obedecerte al mismo límite que tú lo hiciste y poderte, Señor, obedecer y servir como tú lo mereces. Te damos gracias por tu palabra que nos confronta, por tu palabra que nos revela, por tu palabra que nos libera y que nos sana. Te damos todo honor y gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias a todos, queridos hermanos, por estar con nosotros en esta tarde. Que Dios los continúe bendiciendo. Un abrazo. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.